En el episodio anterior, dejamos nuestra motorhome en Punta Arenas y tomamos un avión hacia la remota isla Navarino, donde conocimos Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo ubicada en el extremo sur de Chile. También conocimos a Javier, quien nos contó su historia y nos acompañó a hacer un sendero en el Cerro Bandera para contemplar una de las vistas más hermosas de los dientes de Navarino. En este episodio tomaremos una barcaza hacia Puerto Toro, un pequeño poblado que es incluso más austral que Puerto Williams. Contaremos un poco de la historia de los Yaganes, un pueblo de navegantes nómadas. Y conoceremos a Pascal, un aventurero con una historia muy interesante. Todo esto y más en este nuevo episodio de Ruta del Fin del Mundo. ¿Qué hora es? Son las 6:30 más o menos de la mañana. 6:40. Hoy día sí que vamos al lugar más austral de Chile. Bueno, ahora estamos en la ciudad más austral del mundo por territorio, pero hoy día vamos a la comunidad más austral del mundo. Se llama Puerto Toro. Sale una barcaza un domingo al mes, que es el último domingo de cada mes. Sí. Y tienen dos opciones. Pueden mandar un correo, que nosotros hicimos eso, pero nunca lo contestaron, porque hay que inscribirse. O mandar un WhatsApp. Y esa no funcionó. Así que si quieren ir, deben inscribirse y eso sería. Y presentar tu cédula de identidad cuando llegues al lugar. Y es gratis. Lo que sí, es un viaje que entiendo que es como de 2 horas. Sí, y puede estar 1 hora en Puerto Toro y sí. después ya tienes que volver. A la cabaña donde nos estamos quedando queda como a media hora caminando del pueblo, de Puerto Williams. Entonces nos levantamos temprano porque hay que estar a las 7:30 ya para Creo tomar que el sale ferry. a las 8, en realidad no nos dijeron, pero nos dijeron que a las 7:30 había que estar ahí. Sí, así que como nosotros somos responsables, nos levantamos muy temprano y ya vamos caminando. La Giselle se durmió todo el viaje. Son 2 horas y media desde Puerto Williams hasta Puerto Toro. Sí, pero no es tan tedioso el viaje. Bueno, igual dormimos la mayoría del viaje. Puerto Toro es un poblado ubicado en la costa oriental de la isla Navarino de Chile, a 35 kilómetros de Puerto Williams. Es considerado el poblado más austral del mundo y solo se puede llegar navegando por el canal Beagle. Tiene alrededor de 40 habitantes de forma permanente, pero en la temporada de pesca, entre septiembre y noviembre, llegan cientos de pescadores atraídos por el centollón y la centolla, el preciado cangrejo rey del sur. El lugar cuenta además con retén de carabineros, una iglesia, un muelle pesquero, una escuela y una plaza para niños. Se fundó en 1892 como un punto estratégico en el periodo de la fiebre del oro, pero hoy, además de la pesca, recibe a algunos turistas atraídos por su belleza natural e historia.
Estamos recorriendo muy rápido Puerto Toro porque tenemos solo 1 hora y nos tenemos que devolver porque es gratuito el paseo, pero es muy corto el tiempo en que uno está acá, así que hay que avanzar rápido. Los yaganes o yámanas fueron el pueblo más austral del mundo y pasaban gran parte de su vida en su anán, una canoa de corteza de árboles. Navegaban a lo largo del canal Beagle y vivían de la caza y recolección marítima. Soportaban las bajas temperaturas gracias a la grasa de lobo marino con la que cubrían su cuerpo y a la gran resistencia desarrollada naturalmente. Cuando no navegaban, habitaban en pequeñas chozas de pieles y palos a orillas del mar. La población yagán se redujo de forma drástica, principalmente porque los colonos europeos introdujeron enfermedades como el sarampión, tuberculosis y enfermedades venéreas. Los pocos sobrevivientes se refugiaron en la isla Navarino, en un terreno cedido por el gobierno chileno. Y en el año 2022 falleció la última hablante nativa de la lengua yagán, Cristina Calderón, quien luchó toda su vida por mantener viva la lengua y cuya lucha continúa su nieta hasta el día de hoy. Así como cuando llegas a la cabaña y te dejaron unos huevitos frescos aquí. Muchas gracias. Estamos con Pascal. Él es de Francia. Sí. ¿De qué parte de Francia eres tú? Centro geográfico, más o menos como 300 kilómetros al sur de París. Ya. Estamos acá en Isla Navarino. Lo conocen mucho a Pascal. Le dicen el francés loco. ¿Por qué? ¿Por qué te llaman así? Porque soy francés y porque soy un poquito loco. Sí, la verdad es que es un personaje y es muy querido acá en la isla. Lo primero, Pascal, cuéntanos cómo fue que llegaste acá a Isla Navarino. Yo vine acá desde Ushuaia con un pequeño avión en 2014, en noviembre, el creo 8 de noviembre 2014. A este momento era posible de venir en avión desde Ushuaia. Ahora no. La gente que lo hicieron desde Ushuaia no tienen la licencia comercial para hacerlo, etc. Y bueno, entre Chile y Argentina no es siempre lo mejor del mundo. Y dijeron no más. No más. Pero sí, yo vine en un pequeño avión. Con 3 otras personas. ¿Y por qué decidiste venir justo acá? Por las dientes, hacer las dientes. Yo hice un primer viaje en Argentina en 2010 y 2011. Yo fui de Ushuaia hasta la frontera de Bolivia por los Andes en la Ruta 40. Y cuando estaba en Ushuaia yo escuché de Isla Navarino enfrente, los chilenos allá que tienen una base militar, etcétera, etcétera, que hay trek pero no es fácil de ir. Eso en 2010. Yo me dije, tengo que viajar un poquito más y en 2014 yo dije que quizás voy a hacer lo mismo, pero incluyendo Isla Navarino para ir a conocer la isla. ¿Y estás siempre acá en Navarino? ¿O no, te vas cambiando? Desde mi primer año al inicio de 2015 yo encontré aquí un yankee, un chico de Estados Unidos que era jefe de los guías de pesca en un lodge de pesca a mosca en Alaska. Él dijo,
parece que podemos usar a alguien como ti en Alaska, a ver todo lo que estaba diciendo para arreglar cosas en el hostal, etc. Él preguntó a su jefe y el jefe dijo, si tú crees que está bien, viene con él. No siempre, no todos los años, pero seguido yo hago la mitad de mi tiempo aquí en la isla y la otra mitad en Estados Unidos, especialmente en Alaska. Cuando está muy helado acá, partes a Alaska. No, a mí no me molesta el invierno, aquí me gusta también el invierno, aquí me gusta la nieve, el poco frío, no es tan frío aquí, o sea, este año hasta 9 bajo cero, no. ¿No te molesta el frío? No me molesta, y yo todavía voy en la montaña sin problema, y me gusta de caminar en lago congelado, caminar en nieve por días. No me molesta eso. Estoy acostumbrado. Tú nos comentabas que venías por un poco tiempo a Isla Navarino y finalmente te quedaste. Al inicio de quedarme con solo 2 semanas y yo me fui de la isla después de 4 meses, un poquito más de 4 meses. ¿Y qué fue lo que te hizo quedarte aquí? ¿Lo que te gustó de esta isla? Porque cuando yo llegué acá para hacer las dientes, pero al inicio de noviembre de 2014 las dientes eran llenas de nieve y imposible de hacer. Y yo encontré aquí en el pueblo la chica que estaba en carga del punto de información, Karina, y que era una chica de Estonia, viviendo aquí desde 4 o 5 años, creo. Ella me dijo, las dientes no es tan posible, pero hay un otro sendero que va al sur de la isla, que va al lago Winnon. Y yo fui al lago Winnon y yo me enamoré de la isla, del sur de la isla. El sur de la isla es mejor que el norte. Sí, eso nos comentaba Pascal, que él a veces se va a la montaña harto tiempo y sobrevive así como el renacido. Claro, es como el de la película Renacido. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Este año es diferente porque yo me lesioné el año pasado, un año atrás, haciendo un rescate también, porque estoy parte de los bomberos y yo hago los rescates en la montaña. El año 2022 era un poquito diferente, pero normalmente en mi temporada normal, sí, claro, yo voy con trampas y rifle y voy en la montaña y sin comida. Y yo como solo castor, pero estoy acostumbrado a hacer eso. Bueno, acá el castor no es una especie nativa de la zona. No, introducida. Los argentinos que lo introdujeron en 1946. 20 castor desde Canadá. Y desde ahí se han expandido un montón. Claro. Han causado un desastre ecológico en varias partes acá de... Toda la parte donde hay castor, sí, un desastre ecológico, porque cortan los árboles y los árboles no crecen más. Como los castores no tienen depredador acá, los castores viven feliz. Hasta que llegaste tú. Hasta que me encuentran. Oye, ¿y es muy difícil cazar? No es tan difícil. Lo más difícil es de recuperar el cuerpo después, porque como yo como el castor y que yo hago cosas con la piel, me interesa de atrapar el cuerpo y de hacer la cosa con el cuerpo. Entonces, carne para comer, la piel para hacer cosas, y yo uso la grasa también con mezcla de betún para poner mis botas. ¿Cuánto es el máximo tiempo que has estado así como en el bosque alimentándote solo con castor? Lo más seguido son 3 semanas. Es mejor no tomar directa agua de una represa de castor, porque los castores hacen todo en el agua, de nacer a morir. Pero hay un montón de pequeños ríos que bajan de la montaña y que se pueden tomar. Y si no, después hay que filtrarla. ¿Quieres seguir aquí en Isla Navarino por más tiempo? Claro, pero tengo una cabaña acá escondida en el sur que yo hice a mano cerca del lago Winnon. Yo empecé una cabaña allá y tengo amigos del SAG, de la CONAF, saben que tengo una cabaña allá y saben más o menos dónde. La buscaron, nunca lo encontraron. Tú has ayudado mucho a encontrar como nuevos senderos igual por acá, sí, para despejarlo. Sí, porque al inicio hay 3 senderos grandes aquí. El Dientes, lo más conocido,
el Winón que va lo más al sur y el Wulaya que es en la parte oeste, que es lo más histórico, porque el Wulaya es todo la historia con Jimmy Button y todo lo Yagán, etcétera, que fueron por allá. Entonces Wulaya es mucho más histórico. Pero son senderos que tú necesitas días para ir. Las dientes son 4 o 5 días. Winón son por lo menos 4. Si quieres ir a pescar son más. Wulaya son igual 4 días. Con amigos abrimos 2 senderos que son senderos por el día, especialmente Macu, que es muy fácil y es solo por el día. Puedes ir por 4 horas. Tú vas a ver cosas más que solo el pueblo. Claro. O solo el Cerro Bandera, porque la gente que van a hacer las dientes pasan por el Cerro Bandera. Claro. Oye, ¿y cómo aprendiste a cazar? ¿Aprendiste solo? ¿O a Sí. través de videos? A cazar solo, sí. Yo cacé mi primer castor con una onda Ya. y después yo hice toda una temporada con arco. Eso. Ya. Y ahora trampas y rifle de postón. Con las pieles igual tú haces cosas que venden Sí. después, ¿cierto? Sí. O piel enteras para poner en la pared o a poner abajo de la cama. Eso cuando te vas fuera de la cama y vas a poner tu pie en la piel de castor es bastante bien. Si no, yo hago un poquito de artesanía como monedero, llavero, pequeña fonda con un encendedor, un mapa de la isla, portavasos. Ese cuchillo Un igual. cuchillo, sí, Ah. eso, sí, yo hice eso, sí. Sí, una funda por el cuchillo. Bueno, y Pascal no es solo un aventurero, pues también nos comentaba que tiene 2 canales de YouTube. Sí, por si lo quieren seguir. Sí, ¿cuáles son el nombre de tus canales? El show. El Show. Lo Ya. vamos a dejar. Abajo. Hay uno que es el show para todos y el otro que es el show feral, como Bagual, y que es solo canal de casa y son videos que limitadas con... Para mayores de 18. Exacto, para mayor de 18, porque hay sangre. En el canal principal hay de todo. Ya. Hay recetas de cocina como milanesa de castor, por ejemplo, pizza de castor, charqui de castor, Todo de castor. guiso de castor, y video de mecánica, porque soy mecánico. Video de aquí en la isla para cuando abrimos los senderos, entonces Macu, Carancho, las cosas que hago para mantener los senderos acá. Y algunas veces de rescate en la montaña, por ejemplo. Oye, ¿y siempre te gusta esta vida? ¿O como así ser más libre? Sí, hace bastante tiempo que estoy un poquito afuera del circuito normal. Yo viví en una camioneta por años, por 5 o 6 en Europa, a trabajar un poquito en verano y viajar en invierno. Desde el norte de Noruega hasta el desierto de Sahara, etc. Pasé 3 meses en el desierto de Sahara. ¿Hablas español, francés obviamente, algún otro idioma? Griego, un poquito. ¿Y aprendiste solo también? En Grecia. Yo pasé 6 meses en Grecia y yo aprendí el idioma. Que si quieres hablar un poquito hay que aprender griego. Porque en Grecia hablan griego Sí. y no más. Sí. Especialmente donde estaba bien aislado. ¿Y español lo aprendiste acá? ¿O ya Sí. sabías? Haciendo la ruta 40 en Argentina. Ya. Entonces yo aprendí castellano. Castellano. Sí, Y ahora aprendiste chileno. sí, pues bueno. Oye, bueno, Pascal, muchas gracias. Gracias. La verdad es que estaba muy interesante tu Sí, historia. me gusta Es mucho. como un estilo de vida muy distinto al que la gente está acostumbrada, entonces igual nos pareció interesante contar un poco tu historia. Sin problema. Y gracias por tu tiempo también. De nada.